Pero bueno, hoy les quiero hacer una charla relacionada a un artículo que estaba leyendo que me pareció muy interesante, que hablaba de cosas que se necesita para ser líder. Y realmente me pareció muy interesante porque empezaba haciéndose como una pregunta o una de las preguntas que yo creo que la mayoría hemos escuchado en algún momento, en donde si el líder nace o se hace. Y pues el artículo iniciaba, digamos que hablando con o se refería a algunas experiencias en donde yo me imagino, y a mí me ha pasado, yo imagino que algunos de nosotros hemos escuchado historias como un ejecutivo muy inteligente, muy preparado, que tras recibir un ascenso fracasó en un nuevo cargo que exigía liderazgo. Yo creo que todos lo hemos escuchado, una persona que basado, creería yo, que en un efecto halo, en donde consideraban que porque era bueno en algo, también creían que era bueno en otra cosa, le dieron la oportunidad de ejercer el liderazgo en un cargo y pues fue fatal, no se consiguieron los objetivos esperados y finalmente pues la persona decide no continuar más con ese cargo. O también, no sé si han escuchado la historia de una persona con una buena capacidad intelectual, con una buena formación técnica, aunque no, digamos, no muy rigurosa o muy extraordinaria, que tras ser ascendido a un nuevo cargo acabó triunfando. O sea, personas que realmente no solo tenían desarrolladas sus, digamos que competencias técnicas laborales, sino también tenían otro tipo de competencias desarrolladas, las cuales le permitieron llegar al éxito o triunfar en ese cargo como líder. Y basado en eso es que nace esa pregunta de que si el líder nace o se hace. Y si ustedes me preguntan a mí, porque ya aquí sí les voy a hablar desde mi opinión, de acuerdo a mi experiencia y a mis estudios, yo considero que realmente un líder se hace y no se nace. ¿Por qué? Porque el líder se puede desarrollar dependiendo de muchas formas. Hay formas, por ejemplo, viendo ese liderazgo en verdaderos líderes, uno poco a poco va aprendiendo, va asumiendo, va aprendiendo conocimiento, revisando cómo son sus formas de actuar y uno va asimilando esa forma de actuar y finalmente se empieza a comportar como esa persona. Esa es una forma de desarrollarse como líder. La otra es determinar o capacitarse, prepararse para ese tipo de cargos, adquirir ciertos conocimientos y empezar a probar esos conocimientos, pasarlo de la teoría a la práctica y finalmente pues surgen unos comportamientos basados en esos resultados que has obtenido, digamos que en ese desarrollo de tu competencia para ser líder. Pero ese artículo hablaba de 4 cosas muy sencillas, cosas que yo creo que son vitales para cualquier persona y que ahí es donde entendí que aún más realmente el líder se hace y cualquiera de nosotros podemos ser líder siempre y cuando lo queramos ser. El primero es que ese artículo hablaba que debemos conocernos a sí mismos. ¿Por qué? Porque si nos conocemos a sí mismos, sabemos de que somos capaces. Hablaba de que tenemos que tener autorregulación, aprender a controlar nuestros sentimientos y nuestros impulsos. Hablaba que también debemos empezar a entender a los demás y no solamente entenderlos desde sus sentimientos, sino desde sus pensamientos, un poco más profundo. Y finalmente debemos aprender a gestionar la relación con los demás, que me parece muy interesante. Y yo después de leer este artículo entendí que hace muchos años mi mamá me estaba enseñando esto y pues ya cuando lleguemos a ese capítulo les explico por qué. Y bueno, conocerse o conócete a ti mismo es el primer paso para realmente desarrollar esa capacidad para ser un líder. ¿Y por qué? Porque miren, cuando las personas se conocen a sí mismo, normalmente sus palabras están basadas en una crítica constructiva, no son excesivamente optimistas y son sinceros consigo mismos y con los demás. ¿Y por qué? Porque entienden que posiblemente esa persona está pasando por algún momento en el que él pasó en algún momento. O sea, si yo, digamos, hoy en día tengo el cargo de gerente o jefe o director,
Yo debo entender que posiblemente el comportamiento de las personas que trabajan conmigo están basados en situaciones que yo viví en el pasado y eso me va a ayudar a entender por qué están reaccionando de esa manera, por qué pueden estar actuando de esa manera y eso me puede ayudar a entender su forma de actuar y cómo yo puedo intervenir para que esa forma de actuar mejore o esté orientada hacia la obtención de los resultados que queremos dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra organización. Y pues normalmente conocerse a sí mismo implica o conlleva a ciertas cosas que debemos realizar, como por ejemplo explorar tu pasado. Explorar tu pasado es muy importante porque te enseña a entender de qué has sido capaz de obtener, qué has sido capaz de obtener en el pasado. O sea, todas esas metas logradas, todas esas experiencias positivas, te enseñan realmente de lo que tú eres capaz y también te ayudaría a entender de qué es lo que las demás personas fueron capaces. Pero adicionalmente, ese explorar tu pasado, recuerden que yo tengo un dicho que dice que de las cosas buenas aprendo cómo hacerlas, digamos que de las cosas buenas que hice aprendo cómo debo hacer las cosas y de las cosas malas aprendo cómo no debo hacer las cosas. Entonces, por eso es muy importante explorar este pasado, conocerlo, conocerse a sí mismo para entender de qué he sido capaz, de qué es lo que mejoraba en mi vida y qué es lo que puedo mejorar para mi futuro o qué acciones hice en el pasado para mejorar algo que puedo usar hoy para mejorar algo que no esté bien hoy en día. Lo segundo es que debes entender tus emociones a profundidad. Y esto te ayudará a entender las emociones de los demás. ¿A qué me refiero a entender las emociones de los demás? Por ejemplo, cuando tuviste algún fallo o algún fracaso, si entiendes cómo esa frustración actuó frente a ti, así puedes entender a la hora de que tú le digas a una persona, eres un inútil o cosas por el estilo, te ayuda a entender cómo en ese momento o cómo alguien a ti en el pasado te dijo esas mismas palabras que tú estás usando hoy en esa persona, en ese colaborador, en esa persona de equipo de proyecto, te ayuda a entender cómo lo haces sentir si tú realmente vas a usar esas palabras. Entonces te enseñan que no debes usar ese tipo de vocabulario frente a las personas porque tú no quieres que ellos sientan lo que tú sentiste en el pasado. O al contrario, si cuando alguien te felicitó, si cuando alguien te apoyó en algún problema que tuviste y te acuerdas de ese sentimiento, entender a profundidad esa emoción que sentiste, pues así mismo debes aprender a comportarte con los demás. Así mismo debes entender que cuando tú apoyas a los otros se genera confianza y ellos van a creer más en ti, van a creer en tus palabras, van a confiar en ti, van a querer trabajar contigo. Entonces, esto es muy, muy importante de este tema de conocerse a sí mismo. También entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus puntos de mejora, porque aquí no vamos a hablar de debilidad, vamos a hablar de puntos de mejora. Y a esto me refiero a que cuando entiendes tus fortalezas, tú sabes en qué puedes ayudar a los demás. Y cuando tú entiendes tus puntos a mejorar, entiendes en qué debes pedir ayuda a los demás. Eso es muy importante porque debemos dejar a un lado el orgullo, el ego, debemos tener esa conciencia de que pedir ayuda es importante y es necesario para el ser humano. Si el ser humano no viviera o no se ayudara de los demás, pues simplemente fuéramos un organismo unicelular o una sola persona en el mundo porque no necesitaríamos de los demás. Y eso realmente no sucede, siempre vamos a necesitar de los demás. Y necesitamos de los demás en el sentido de cómo yo los puedo ayudar o cómo ellos me pueden ayudar a mí, porque no solo debemos buscar que siempre me estén ayudando solo a mí. Y finalmente, debes entender cuáles son tus necesidades y cuáles son tus motivaciones, perdón. Y así entenderás el porqué de tu comportamiento y por qué hacia los demás. O sea, debes entender qué realmente es lo que te motiva a ti ser el mejor o trabajar en este equipo o realizar ese proyecto. Y asimismo, tú puedes transmitirle esa emoción, esa necesidad a los demás. Y ahí es donde entra una palabra muy importante que se llama la influencia. La influencia es hacerle entender al otro, es cómo los dos nos vemos beneficiados con ese objetivo que estamos tratando de obtener. ¿Qué es lo que te entusiasma? ¿Cuáles son las motivaciones? Si puedes transmitir eso a tu equipo de proyecto o a tu equipo, digamos, operacional, muy seguramente esas personas van a dar
su máxima capacidad para obtener ese objetivo en común. Bueno, este es como el primer factor para ser un líder, que es conócete a ti mismo. El segundo factor es la autorregulación. Y la autorregulación depende mucho, yo siempre he hablado de nuestra forma de relacionarnos con los demás, pero también viene mucho relacionado a nuestro ADN y a nuestra crianza. ¿A qué me refiero esto? Miren, por ejemplo, mi padre es una persona de muy alto temperamento. Él realmente casi todo considera que lo puede solventar con una voz de mando o alzando la voz, pues por su autoridad de padre, llamémoslo así. En cambio, mi mamá es todo lo contrario. Mi mamá lo resuelve todo hablando, conversando, llevando, entendiendo cuál fue la situación, aportando. Y son dos temperamentos que chocan mucho, pero digamos que en mi caso particular yo tuve más influencia frente a ese comportamiento orientado por mi mamá, y así soy actualmente. Pero me puse a investigar en algún momento de la vida de por qué mi papá era de esa manera, y esculcando con mis tías y con mis tíos y con mis abuelos, bueno, con mi abuela particularmente, entendí que ese temperamento era una herencia directa de mi abuelo, porque mi abuelo se comportaba de la misma manera, quería manejarlos a ellos basados en la autoridad. Y eso mismo ocurrió en que yo tengo un tío que es muy tranquilo, primero analiza, habla con todo el mundo, porque su comportamiento está más basado en mi abuela. Y entonces entendí que esto de la autorregulación depende mucho también de ese comportamiento, o de todo eso que has visto, o esas creencias de cómo debemos comportarnos. Y cuando tienes ese temperamento fuerte, pues aquí es donde entra a jugar esto muy importante, esta la autorregulación. De pronto es un trabajo muy difícil de hacer, pero tienes que lograrlo, tienes que poderlo hacer. Créeme que la autorregulación te da muchas ventajas a la hora de afrontar ciertas situaciones, porque normalmente nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos y por nuestras emociones, porque a la hora de la verdad prescindir de ellas es difícil. Lo que no quiero es que se interprete la autorregulación como suprimir eso, sino realmente lo que busca la autorregulación es que entiendas cómo debes expresarlo. No es que te guardes las cosas, sino debes aprender a expresarlas, porque si las expresas desde un entorno o desde una emoción de la ira o desde una emoción de la decepción, muy probablemente eso va a cerrar puertas a acciones de mejora que se puedan implementar. No permite, o el no canalizar adecuadamente esas emociones no va a permitir que la otra persona entienda lo que realmente tú le quieres decir. Por eso aquí es muy importante tener esa capacidad de conversación interna que te permite regular o canalizar esas emociones de la manera más adecuada. Y esto es importante porque una de las cosas que más me ha ayudado a tener la autorregulación, es ser consciente de las neuronas espejo. Yo creo que ya les he hablado muchas veces de este tema, pero miren, las neuronas espejo particularmente son esa forma de actuar inconsciente de tu pensamiento basado en los estímulos del entorno. Es decir, que si tú recibes un estímulo fuerte del entorno, muy seguramente vas a reaccionar fuerte, o un estímulo suave del entorno, vas a reaccionar suave. Por ejemplo, un estímulo fuerte del entorno es que alguien llegue gritándote, pues muy probablemente tú dejes fluir ese sentimiento o ese impulso de que también quieres gritarle porque él te está gritando, o al contrario, digamos que un impulso suave del entorno sería un bostezo. Cuando tú ves a alguien bostezando, muy seguramente a ti también te da bostezo de eso. Entonces, cuando eres consciente de las neuronas espejo, y si alguien llega gritándote y logras canalizar o regular ese impulso, muy seguramente tú le vas a poder responder algo como, por ejemplo, oye, relájate, cálmate, habla un poco más suave, habla un poco más despacio, que no te estoy entendiendo qué me quieres decir. Muy seguramente, a medida que vayas manejando este tema de las neuronas espejo, vas a ir disminuyendo el nivel de ese impulso hasta llevarlo a un momento en que los dos están hablando en la misma sintonía.
Otra cosa que puedes hacer es no sacar conclusiones apresuradas, hablar desde la crítica constructiva. Y muy probablemente esto depende, si alguien llega a contarte un problema, muy seguramente una conclusión muy apresurada es que esa persona es el culpable o esa persona no hizo todo lo posible para que esto no sucediera. Y esas conclusiones apresuradas lo que hacen es que hagas una crítica destructiva. Puedes, por no regularizar ese impulso, puedes llegar a decirles que usted es un inútil, siempre falla, no logra hacer lo que uno le dice que haga, etcétera, etcétera. Ahí es donde entra este juego muy importante de no hacer conclusiones apresuradas, de empezar a hacer preguntas inteligentes para entender cuál es esa causa, cuál es esa razón de esa posible falla que haya sucedido, con el fin de generar una crítica constructiva y poder encontrar una solución lo más pronto posible. Otra de las cosas que debes hacer para la autorregulación es enfocarte en cómo solucionar los fallos y no en buscar un culpable. Nuevamente, si llegan con un problema, lo último que te debe importar es quién lo causó. Lo primero que debes encontrar es qué lo causó. Eso es lo importante de identificar, porque si encuentras el qué, esa causa raíz, es un problema o es un fallo o es un error que vas a poder eliminar de raíz para siempre de tu organización, de tu proyecto, de tu aplicación, de lo que necesites. Entonces, por eso es muy importante que toda tu conversación esté enfocada siempre a solucionar los fallos y no en buscar culpables. Y bueno, poder controlar tus sentimientos e impulsos te ayudará siempre a generar ambientes de confianza e imparcialidad con los demás. ¿A qué me refiero esto? Si tú aprendes a controlar los impulsos, muy probablemente las personas de tu equipo, cuando encuentren un error, cuando encuentren un nuevo riesgo, cuando encuentren un nuevo fallo, no van a tener el miedo de ir a hablar contigo, porque no, yo para qué voy por allá a decirle eso al ingeniero si siempre se emberraca y termina regañándome. Entonces, cuando logras controlar esos impulsos o esos sentimientos, generas ese ambiente propicio a la hora que habilita una comunicación directa, habilita una comunicación efectiva entre las dos personas. ¿Para qué? Para poder encontrar cuál es ese error, para poder encontrar esa causa raíz sin necesidad de sacar conclusiones apresuradas. Por eso es muy importante que puedas controlar esos sentimientos e impulsos. Si tú logras hacer eso, la gente va a estar muy propicia a hablar directamente contigo, a contarte las situaciones, y eso te va a permitir actuar de una forma más rápida o de una forma más oportuna, lo cual evitará que el problema crezca o que después su solución cueste muchísimo más. Y bueno, normalmente este tema de la regulación me parece muy importante porque eso genera eco hacia abajo. Y aquí vuelvo al ejemplo familiar, en donde digamos que mi papá resulta que su temperamento, forma de ser, viene heredada de mi abuelo. Y esto también sucede dentro de las compañías, porque, no sé, hace unos años me acuerdo tanto de una jefe que yo tenía, que se emberracaba conmigo porque sucedía algún error, nos hacía falta algún riesgo que no habíamos identificado, teníamos algún inconveniente dentro del proyecto, y yo siempre enfocaba en encontrar la solución y ella se enfocaba era a pelear conmigo y digamos que a buscar un culpable. Y yo un día le dije que por qué era así. Y la respuesta que ella me dio era que claro, que yo no me preocupaba porque como a mí no era el que me regañaban en la alta dirección, sino a ella. Entonces ahí entendí que este tema de la autorregulación también es heredado o genera un eco, un ADN hacia abajo dentro de las compañías. Es decir, que si el gerente de la compañía es una persona que vive gritando a todo el mundo, tratándola mal, pues muy seguramente de ahí para abajo, podría ser una palabra muy fea la que voy a usar, pero de ahí para abajo los jefes se empiezan a desquitar con sus subordinados porque ellos son los que reciben esos regaños y por eso a nosotros o a las personas que están abajo también nos deben regañar. Entonces aquí entendí mucho más la importancia de este tema de la autorregulación. Es muy importante poder controlar esos impulsos o esas emociones, especialmente las negativas, con el fin
de que no se generen ambientes propicios para el diálogo, para encontrar soluciones, sino para encontrar culpables. Entonces, este es el segundo factor para poder ser un líder. Espero que les haya quedado muy claro. El tercer factor es entender a los demás. Y entender a los demás, pues todos ya lo conocemos, o desde mi punto de vista, es la empatía. Pero el problema es que cuando se habla de la empatía, las personas consideran que la empatía solamente es, ay, me voy a poner en los zapatos de él para poder entenderlo y, no sé, beneficiarlo de alguna forma. Y es decir, que es tomada como si fuera una forma de complacer a todo el mundo. Y realmente la empatía va un poco más allá. Considero que no solamente es entender los sentimientos, sí, es importante entender los sentimientos de esa persona, entender el por qué está teniendo ese rendimiento, el por qué hoy está furioso, el por qué hoy está triste, el por qué hoy no quiere trabajar. Eso es importante, pero la empatía va un poco más allá. Y cuando hablo de un poco más allá, es que cuando tú permites que los demás expongan su punto de vista, te queda más fácil analizar y entender el porqué de esa situación que él está viviendo. Por eso ahí es importante ir a hacer preguntas sencillas como ¿qué te pasa? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Eso va a permitir ese ámbito de conversación en donde la persona va a querer exponer su punto de vista y así te ayuda a entender y analizar cuál es su situación y cómo tú como líder puedes ayudarlo o orientarlo a cómo encontrar la solución más propicia para poder suplir pues esa necesidad o resolver ese problema. Eso es muy importante de la empatía. Lo segundo es que una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros los seres humanos es no juzgar. Juzgar es de las cosas que más se nos facilitan y creería yo que tal vez a nivel interno, biológico, nos genera satisfacción, porque todos podemos juzgar por muchas cosas, por una palabra, por una forma de vestir, por una forma de hablar, por una forma de escribir, etcétera, etcétera. Hay muchas formas o muchos aspectos que nos pueden llevar a juzgar a las personas. Una persona cuando tiene empatía, cuando realmente entiende a los demás, no juzga inmediatamente, permite que las personas expongan sus puntos de vista para poder entender. Pero digo yo que una persona que juzgue por su cultura o que juzgue a otra persona por su cultura, por su etnia, por su color de piel o por sus creencias, es una persona que realmente nunca va a lograr ser un líder, nunca lo va a poder hacer. Porque cuando tú juzgas algo es porque no lo aceptas dentro de ti o no lo aceptas dentro de tus creencias. Lo que yo sí los invito es a que no debes aceptar muchas cosas, eso es cierto. Lo que sí debes es dejar de juzgarlas y aprender a convivir con ellas. Entender qué tienen de bueno y que posiblemente te sirvan para ti y lo que sea malo, pues dejarlo para ellos, pero no traerlo hacia tu vida. Y no por eso es que debemos empezar a juzgar a los demás y mucho menos por cosas tan superficiales, creería yo, en algunos casos, como por ejemplo el color de piel, o cosas como por ejemplo tan personales como son su cultura o las etnias o religiones o creencias que tenga ciertas personas. Eso es muy importante, aprender a comprender y convivir con esas diferencias, porque eso es lo que realmente nos hace ser humanos, esas diferencias, y eso es lo que nos hace crecer aún más, esas diferencias, porque lo que yo no tengo lo tiene otra persona, y así sucesivamente. También dentro de este tema de entender a los demás, debemos aprender a actuar como coach y mentores. Y cuando yo hablo de esto, las personas dicen, no, pero es que eso hay que hacer un curso larguísimo y vale un montón de plata. Y yo le digo, lo que vale un montón de plata es certificarse como coach, que es diferente, pero usted como líder puede ser un coach y un mentor. Y particularmente, un coach es la persona que hace preguntas o le hace preguntas a la otra persona para que, basado en las respuestas de esas preguntas, él pueda identificar lo que no está viendo
para encontrar su problema, para llegar a tal objetivo, para solucionar algo. A lo que voy es que ser coach es aprender a hacer esas preguntas correctas, adecuadas, las cuales le va a permitir a la otra persona ver qué necesita hacer para lograr lo que quiere hacer. Y desde el punto de vista de la mentoría sí está más orientado hacia una guía, en donde si tú no sabes hacer algo, pues yo te lo puedo enseñar a hacer para que puedas obtener ese objetivo, para que puedas alcanzar todo lo que tú quieres. Y cuando tú actúas como un coach o como un líder, eso lo que inmediatamente ocasiona en la persona es un mejoramiento de su rendimiento, pero también ayuda a que tú puedas entender cuándo debes contenerte en esa, digamos, de llevarlo a mejorar constantemente, porque eso no quiere decir que si una persona hoy hace 10 tareas, lo voy a hacer con un ejemplo muy sencillo en números, y gracias al coach y a la mentoría ya está logrando hacer 15, pero si yo logro hacerle más coach y más mentoría, entonces ahora va a ser 20 y después va a llegar un momento en que va a ser 25, no. Al fin y al cabo somos humanos y tenemos una capacidad limitada. No eso, ese coach, ese mentor nos ayuda a identificar cuál es esa capacidad, cuál es ese límite de esa capacidad de esa persona con el fin de que digamos que con esa orientación lo hicimos llegar a su máximo y que listo, hasta ahí podemos llevarlo, pero ayudarlo a mantenerse en su máxima capacidad y pues eso pasa igual que un carro, o sea, si usted compra un carro y el carro le dice que lo máximo que corre son 200 kilómetros, pues es imposible hacerlo correr más y cuando, digamos, lo esforzamos a que trabaje de una manera adicional, pues ¿qué pasa con el motor del vehículo? Se daña. Y lo mismo pasa con las personas. Si ya encontramos cuál es su máximo nivel de rendimiento, pues hacerlo que se siga extralimitando, muy probablemente vamos a ocasionar que se enferme, que ya no quiera trabajar con nosotros, que se vaya de la compañía, etcétera, etcétera. Por eso, todo este tema de la empatía es muy importante, aprender a conocer al otro, no solo entenderlo, sino conocerlo de qué es capaz y cómo nosotros lo podemos orientar para que siempre esté al máximo de su capacidad de rendimiento. Bueno, entonces, entender a los demás es el tercer componente para poder realmente ejercer el liderazgo. Y el último componente, que fue el que más me gustó, es gestionar la relación con los demás. Y gestionar la relación con los demás, pues directamente habla de cómo es tu relacionamiento con las demás personas. Y esto no se trata simplemente de ser el simpático o el chévere o el gracioso, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Va un poco más allá y va un poco más allá, que lo que busca realmente es conexiones reales con otras personas. Y esas conexiones reales es con el fin de que en algún momento esas personas te puedan ayudar a impulsar cómo obtener tus objetivos o cómo obtener ese resultado que tanto esperas. Y aquí es donde les decía, miren, eso hace muchos años mi mamá me lo ha estado enseñando y nunca me ha dado cuenta, en el sentido de que mi mamá trabaja, es odontóloga y trabaja en un hospital, trabajó en un hospital por 25 años, pues ya está pensionada. Y ella, digamos que con su fuerza de gestionar su relación con los demás, y digamos que en ese escalamiento laboral que tuvo dentro de ese hospital, en algún momento llegó a conversar con muchas personas, con muchos médicos, con muchas enfermeras, pudo ayudar a muchas personas, siempre estuvo en pro de brindar lo que más podía de ella para siempre apoyar a los demás. Y hoy en día en su vejez, cada vez que ella requiere, no sé, algún tema médico, es tan sencillo como ella hacer una llamada y todo el mundo está disponible a ayudarle, a atenderla, a recibirla en ese hospital, porque son personas que en algún momento hicieron parte de su relación o en su red de contactos muy cercano, en donde en algún momento ella les puede ayudar y esas personas sienten reciprocidad por ella. Por eso les digo que esta cuestión de gestionar relaciones no es solamente ser el chévere, sino realmente que tú quieras ayudar a los demás. Y obviamente no pensando en un propósito de que, ay, en el futuro le voy a pedir un favor. No, es que quieras ayudar realmente, porque cuando tú ayudas, mira, la vida es cíclica. Las cosas buenas se te devuelven. Si tú haces el mal, las cosas malas se te devuelven. Así de sencillo funciona la vida. Por eso considero que esto es muy, muy importante. Y digamos que con otro ejemplo, cuando yo entré en la compañía que estoy actualmente,
Digamos que afortunadamente el primer proyecto que tuve fue un proyecto que se relacionaba con el 80% de las áreas de la compañía. Es decir, que desde el primer día yo tuve que empezar a hablarme con esas personas, relacionarme, conocerlos, presentarme, preguntarles qué necesitaban ellos de mí, cómo yo les podía ayudar. Y hoy en día son personas que por algún momento de la vida me vuelvo a encontrar con ellos en proyectos, quieren trabajar conmigo, están dispuestos a ayudarme porque saben que yo siempre estuve dispuesto a ayudarles sin esperar nada a cambio. Y hoy en día, pues, esa red de contactos o esa gestión de relación con los demás, pues, brinda sus frutos. Y yo siempre he dicho que la clave del éxito de tus resultados normalmente está relacionado con tu red de contactos. Y lo mismo, lo digo con el ejemplo que les di de mi mamá y con el ejemplo que les estoy dando mío, referente a mi trabajo. Y eso es muy cierto. Mira, puede ser esto te puede servir para tanto tus cosas personales como tu vida profesional. Por eso te recomiendo mucho que trabajes en la relación con los demás, que gestiones esa relación, esa red de contactos que tú tengas para tu vida. Siempre esa relación debe estar orientada al entregar sin esperar nada. Créanme que así es que esto funciona. Si ustedes hacen favores esperando a que alguien les alguien les haga favores en el futuro, muy seguramente no van a conseguir lo esperado. Y bueno, no sé si han escuchado el dicho, yo creo que sí, porque ese dicho se ha vuelto muy popular, en donde dice que si quieres llegar rápido a un sitio, ve solo, y si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Y esto sucede por lo mismo que les digo. Los seres humanos somos animales de relacionamiento. Siempre en algún aspecto de nuestra vida vamos a necesitar de los demás, porque nadie es experto en todo, nadie es experto en todo, nadie sabe cómo solucionar todo. Entonces, por eso es muy importante que puedas mantener esa relación hacia los demás, porque en algún momento esa falencia que tú tienes, esa persona te puede ayudar a solventarla, o una falencia que esa persona tiene, tú le puedes ayudar a solventar. Y uno de mis consejos que les doy referente a gestionar la relación con los demás es encuentra personas con mentalidades afines o mentalidades afines a ti o a tu forma de relacionarte con los demás a ti. Eso te va a ayudar a crear un grupo de cohesión, pues que obviamente va a impulsar y va a acelerar mucho más la obtención de tus resultados. Con esas personas puede ser muy creativo para crear iniciativas, crear ideas, crear proyectos. Eso es muy importante, fortalecer esa relación cercana con las personas que tengan mentalidad afín como la tuya. Y finalmente, pues esto es importante porque muy seguramente cuando quieran saber algo de ti, se lo van a preguntar a los demás. Entonces, si tú tienes una gestión de relación adecuada con los demás, eso te va a favorecer. ¿En qué sentido? Muy seguramente cuando están pensando en, no sé, promocionar un nuevo cargo dentro de la organización, digamos, yo creería, o por lo menos eso haría yo, que la última etapa de ese proceso para determinar a quién puedo seleccionar sería preguntarte a ti. Yo iniciaría preguntándole a los demás qué piensan de ti, cómo han trabajado contigo, si eres una persona basado en los resultados, etcétera, etcétera. A lo que voy es que muchas veces las personas buscan información de ti más en las otras personas. Y si tú has hecho una gestión de la relación con los demás de una forma adecuada, pues solamente esa persona que esté investigando sobre ti va a recibir solo cosas buenas. Y pues si recibe cosas buenas, eso va a orientar esa decisión que quiere tomar pues en beneficio hacia ti. Al contrario de que pues si van y preguntan y dicen, no, ese man es muy conflictivo, le gusta pelear, nunca busca una solución, siempre quieres encontrar un culpable, no le importa nada más sino saber a quién echarle la culpa, pues muy probablemente eso también va a facilitar la decisión en contra tuya para definir que no eres la persona adecuada para hacer cierta actividad o para recibir un ascenso. Por eso es muy importante este tema de gestionar la relación de los demás. Y ahí es donde yo considero que, porque ustedes creen que los bancos, bueno, los muy serios,
o algunas entidades de crédito piden que des un número familiar, una referencia familiar y una referencia personal. En algunos casos, yo he sido referencia personal de alguien y me han preguntado que si yo sé que esa es una persona responsable con sus responsabilidades económicas, que si no tiene más deudas. Ese tipo de preguntas, esos bancos están buscando cómo es tu relación con los demás, están buscando información de ti en un tercero. Entonces, es muy importante esto y por eso se los recomiendo muchísimo. Entonces, este es el cuarto aspecto para poder desarrollar el liderazgo en ti, que es gestionar la relación con los demás. Y bueno, conclusiones. La primera es que recuerda que el líder se hace y no nace. Puedes serlo. Si tú quieres realmente serlo, puedes serlo. Lo único que tienes que empezar es aplicar de las cosas que estás aprendiendo acá en este entrenamiento, seguir adquiriendo conocimiento para llevarlo a la práctica. Si logras conocerte a ti mismo de manera profunda, siempre entenderás de qué eres capaz de conseguir y cómo conseguirlo. ¿Y cómo conseguirlo? ¿Por qué? Porque así como conseguiste algo en el pasado, muy probablemente esa información te sirve para hoy. Y si en el pasado fuiste capaz de conseguir algo, ¿por qué no puedes hacerlo hoy en día nuevamente? Ahí es donde voy. Si tú te conoces a ti mismo, eres capaz o sabes de qué eres capaz de hacer. Si puedes controlar tus emociones e impulso, estarás siempre en la capacidad de dar críticas constructivas. Es decir, nuevamente, no nos dejemos llevar por las emociones, por los impulsos del momento. ¿Por qué? Porque esos impulsos reactivos, en la mayoría de casos están o nacen desde el odio, nacen desde la ira, nacen desde la tristeza, y muy probablemente vamos a obtener un resultado contrario. Vamos a generar un ambiente que no es propicio para el diálogo y no vamos a poder indagar en realmente qué podemos hacer para encontrar una solución. Por eso es importante aprender a controlar tus emociones e impulsos. Cuando existe la empatía, no solo comprendes más la forma de actuar de tu equipo, sino que adicional les permitirás a ellos también entender la tuya, forjando así un lazo de confianza y compromiso. Entonces, nuevamente, si controlas tus impulsos y generas un ambiente de diálogo o un ambiente propicio para la comunicación asertiva, en donde las personas quieren hablar contigo, quieren contarte qué está pasando y cómo lo pueden solucionar, pues muy probablemente vas a obtener todos los objetivos o resultados esperados en tu proyecto, porque no es lo mismo, como les decía, no, yo no le digo, o que las personas piensen, yo no le digo nada a ese man porque ese man de una vez se emberraca y me va a hacer echar, o de una vez se pone bravo y lo que me va a echar es la culpa a mí de todo. Entonces, cuando tú permites esa empatía, permites que esa forma de actuar tuya le abra las puertas a los demás para que tengan un diálogo contigo, muy seguramente ahí se crea un lazo de confianza y compromiso, y créeme que directamente eso está relacionado a la obtención del resultado esperado. Y finalmente recuerda que la vida da muchas vueltas y las personas nunca recuerdan el éxito que tuviste, sino solo recuerdan cómo los hiciste sentir. Entonces, es muy importante esa relación con tu red de contacto. ¿Cómo los vas a hacer sentir? Tampoco estoy hablando acá que seas, mejor dicho, el más servicial y que te arrodilles. No, eso ya pasa a otro extremo, que acá en Colombia se llama la lambonería. Pero sí debes hacer sentir a las personas de que gracias por su ayuda o venga como yo le puedo ayudar. O sea, siempre en un estado servicial, siempre en un estado de dar a las demás personas sin esperar nada a cambio. Y cuando eso sucede, muy probablemente en un momento de la vida, porque eso puede suceder, que alguien que estaba a cargo tuyo unos meses o unos años después se vuelva la persona que sea tu jefe o la persona que esté a cargo de ti, pues muy probablemente esa relación con esa persona va a ser muy diferente a que si tú lo trataste mal o tú lo trataste bien. Entonces, por eso recuerden que la vida da muchas vueltas. Nunca sabemos cómo vamos a estar en el futuro y por eso es importante que no te basas tu relacionamiento con los demás en tu éxito, sino realmente en cómo haces sentir a las personas. Entonces, con esto quería agradecerles, espero que les haya gustado mucho este entrenamiento.
Entonces, agradecerles nuevamente y quería preguntarles, ¿ya están listos para ser un líder? Yo me imagino que sí. Empiecen con estas 4 cosas que desde mi punto de vista son muy sencillas, muy fáciles de implementar y verán que poco a poco van a ir cambiando su forma de relacionarse con los demás y cómo los demás se quieren relacionar con ustedes. Y bueno, los invito como siempre a que compartan este entrenamiento. Recuerden que compartir es vivir. Eso es muy importante, por eso compartan este entrenamiento con todas las personas que más puedan, compartan el enlace dentro de sus redes sociales. Si están viendo esto en YouTube, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Si están viendo esto en Facebook o en Instagram, que le den like. Recuerden que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Project Solving Academy. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Hay 2 comentarios. Pregunta Dani, buenas tardes, Jairo, ¿cómo estás? Yo, muy bien. Preguntas que siempre debe hacerse un líder. Bueno, preguntas que siempre debe hacerse un líder, yo considero que, digamos que una de las preguntas que debe hacerse es que si estoy actuando de la manera correcta. Otra pregunta es que si estoy creando ambientes propicios para el diálogo. Otra pregunta, creo que una de las más duras o que muy probablemente muchas personas no se atreven a hacer, es si realmente te agrada trabajar conmigo o qué consideras que yo puedo mejorar para que nuestro trabajo en equipo mejore. Esas son preguntas muy difíciles, pues bueno, no son difíciles, pero a las personas les cuesta hacerlas, que es diferente. Y considero que son preguntas que te van a dar mucha información para mejorar tu forma de actuar como liderazgo. Y bueno, me parece muy interesante ese tema. Creería yo que haré un entrenamiento referente a eso. Entonces, nada, muchísimas gracias, Dani, por tus comentarios y espero que hayan disfrutado este entrenamiento.